escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24 en el que recibimos a un artista cubano muy prolífico, uno de los más destacados de su generación, que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del arte afrocaribeño, con unas obras cargadas de cultura africana, legado de los esclavos y con mucha denuncia contra el racismo. Muchísimas gracias, Roberto Diago, por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, Roberto, que está en Europa con una agenda muy cargada, repleta, después de exponer en la Fundación Clément en Martinica, llega a París, a la Galería Valois, con una serie de esculturas y cuadros, instalaciones. También en España ha expuesto recientemente en Canarias y su obra se puede ver en Casa América de Madrid. Bueno, Roberto nació en La Habana en 1971, estudió en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro y forma parte de una generación de artistas que empezó su trayectoria con embargo y también con la caída del muro de Berlín, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que tuvo como consecuencia una escasez de muchas cosas, también de materiales, lo que le llevó a reciclar para poder realizar sus obras, ¿no? Su estilo se compara con el movimiento de arte povera de los años 60 en Italia, en ese caso por elección y crítica a esa sociedad del consumo. Privilegiaron el uso de materiales simples, brutos o reciclados. ¿Se siente cómodo con esa comparación? Bueno, si no por derecho, por izquierdo. El tema es que sí, fue una realidad muy dura. Después que me graduaba, se caía el muro de Berlín, una escasez de material de todo, bueno, comida, todo. Y la cosa sigue parecida, ¿no? No ha cambiado mucho. Entonces mi obra se caracteriza por eso, por empleo de lo que me encuentro, porque había que crear sí o sí. Y heme aquí, sigo en lo mismo. Entonces era madera, Sí, metal. todo lo que encontraba, todo lo que iba por las calles iba compilando y después creaba una especie de taller al aire libre, iba realizando los trabajos, después los exponía y hasta hoy me he mantenido así trabajando. En sus obras está muy presente la esencia del esclavo en el hombre contemporáneo negro. ¿Cuál es esa esencia? Bueno, es que caminando, viajando, conviviendo, he tratado de recoger todo un criterio de una generación y expresarlo, sobre todo de el negro en el mundo contemporáneo, cómo esa esclavitud ha incidido hasta hoy y por qué. Y es como hacer clase social con los niños, desde mi propio trabajo. Y ese me ha permitido un diálogo coherente con la gente y me he mantenido así, reciclando, incorporando textos históricos, cartas, documentos de esclavos en la obra, y todo eso es todo ese conjunto es lo que conforma mi trabajo. Me han dicho que tiene un archivo de certificados de propiedad de esclavos. Sí, me he dedicado un poco a encontrar en bibliotecas y con privados que venden sus documentos, y he comprado y se lo doy a la gente para que lo tengan en la mano, sobre todo las cartas de libertad, que son muy crudas, muy duras. No es lo mismo que te lo digan en una clase de historia, tenerla en la mano, es como tener un grillete. También tengo objetos de ese periodo y los pongo a interactuar en algunas de mis exposiciones o charlas cuando las doy. Han pasado muchos siglos, pero ¿usted sabe de dónde venía su familia? Bueno, pues ahora hay los estudios del ADN que son interesantes. Hay un % elevado europeo por una parte y de Nigeria por otro. ¿Qué es ser negro en Cuba hoy en día? Un individuo que lucha por lo que quiere, que sufre, que se divierte. Es un fenómeno complejo en el mundo de hoy. Denuncia el racismo de manera muy clara y muy frontal en sus obras. Hablaba antes de las frases, ¿no? Que a veces se escribe a modo de denuncia, rescato algunas, ¿no? Mi historia es la sangre, o negro más negro igual a mierda. Ahora tal vez sus obras han tomado como un aspecto más sutil, menos tal vez frontal, más minimalista. ¿Por qué? Depende, a veces soy minimalista cuando quiero, pues en dependencia del espacio, y otras veces más directo, ¿no? Cuando trabajo sobre todo con los documentos, pero en estos tiempos
sigo así, un 50-50 a la hora de hacer de las crear. cosas. El tema de la religión afrocubana está también muy presente. En una de las obras se puede leer España, devuélveme a mis dioses. La santería está muy presente en la cultura cubana. ¿Les han devuelto a los dioses? Porque los Eh, españoles se fueron hace tiempo. bueno, sí, pero nosotros tratamos de rescatarlo, reivindicarlo en el día a día, desde que nace. Es típico, es en Cuba que la familia, sobre todo la abuela, mi abuela, te cuenta historias, te cante las canciones y un poco que eso te va formando desde el inicio y ya es parte de mí. Hay una constante en muchos de sus cuadros y es el queloide, una cicatriz gruesa que usted integra en las obras, Sí, en tela. lo empleo como símbolo. Claro, explíquenos qué Ujú. representa ese Bueno, el queloide. queloide es una cicatriz que en el caso de la melanina de los negros tenemos esa cicatriz que es muy evidente. Por eso hay una expresión en Cuba que cuando alguien tiene esa especie de queloide, de Cicatriz. cicatriz, te dicen, ¿tienes de negro? Claro, sí. Y lo empleo mucho en mi trabajo, sobre todo en las esculturas. Me permite dar un dibujo en una línea y las personas lo miran, preguntan y a partir de ahí empezamos a desarrollar un diálogo. Hablaba antes de su abuela. Su abuelo paterno también era artista. Sí, sí. Roberto Diago, comparten nombre. Ujú. Pintor de vanguardia y que murió muy joven Muy en joven Madrid, en Madrid. a los 35 años, en 1955. Su obra es muy conocida, se sigue vendiendo, tal vez en vida no, pero luego sí. ¿Cómo le ha influido? Bueno, desde pequeño, hasta el punto que mi padre me puso su nombre. Fue muy importante para la familia cuando yo nací. Fue como que criar al niñito y hacerlo pintor. Pero bueno, debo decir también, hace justo, mi familia por las dos ramas, Diago Urfe, ha influido en la pintura, también en la música. Mi Su abuela, bisabuela, ¿no? Su sí, abuela también gracias, le sí. llevaba a museos. Mi abuela desde pequeño sí siempre me llevó a los museos, a Bellas Artes. Vamos, tengo que decirlo, me salvó. O sea, fue la educación por excelencia. Ella fue mi educación. Otra de las influencias que vemos tal vez es la de Jean-Michel Basquiat en sus obras. Nos recuerda algunas, tal vez Voy a decir que sí, pero tuve la suerte que uno de los galeristas de Basquiat, Enrico Navarro, que estuvo en Cuba y compró una obra mía en una subasta. Yo le hacía esa pregunta y le decía, algunos dicen que tengo cierta influencia, y me dice, ojalá Basquiat hubiera ido a la escuela como tú fuiste. Yo digo que la influencia es África, que es la matriz que tenemos los afrocaribeños. Es una artista integral porque ha hecho fotografía, pintura, instalaciones y desde hace un tiempo vemos esculturas, que es justamente lo que estudió en la Academia de San Alejandro. ¿Por qué durante décadas, o a lo mejor no era tan visible, no desarrolló más esta expresión y ahora últimamente sí? Bueno, ¿qué pasa? Ahora me siento, digamos, por decirlo de alguna manera, más maduro. Tengo ciertas posibilidades que antes no tenía. Y hacer la escultura es trabajoso porque tienes que hacerlo en un lugar in situ específico. No puedes trasladarla para aquí y para allá hasta que no se termina, que no es el caso de la pintura. La pintura terminas una tela, lo enrollas y ya, listo. Pero en el caso de la escultura no, y conlleva un poco más de tiempo. Es y de un poco espacio. vuelta a las raíces Sí, de lo sí. que usted quería hacer. Por fin está Y haciendo entonces- lo que quiere. Y entonces era una idea que tenía de años y bueno, ya lo estoy desarrollando y me siento muy feliz. Ha trabajado mucho con madera, vemos esculturas en madera, pero también utiliza otros materiales como el bronce, Sí, sí. cosa que a lo mejor antes en los inicios no podía. ¿Cómo combina estas técnicas? Bueno, cuando estoy ya en el taller empiezo ahí, los demonios empiezan a salir y digo, vamos por aquí, esto va para el bronce y sale, ok. Y si no sale, ok también, porque eso me ayuda a hacer otras cosas. Lo que trae a la Galería Valois de París son relieves compuestos con metales provenientes de barrios pobres de Cuba. En este caso, el queloide es la soldadura. La soldadura. Ujú. También esculturas en bronce, como estábamos diciendo, y otras en madera, casi sin rostro, ¿no? Que parece que sean como representan un poco una especie de soledad o de recogimiento, como muy solemnes. Bueno. ¿Qué quiere explicar? A veces
Trato de representar al individuo en esa precariedad que dejó la historia, solo con ojos, sin boca, porque no hay una expresión que no te dejan hablar, pedazos de historia, por eso fragmento mucho mis trabajos. También la pintura lo hago con pedazos de tela, recortería, y es ese hombre que se está formando por todas partes con todos los pedazos que encuentra y queda como una pieza sólida, única, fuerte, que te reta. Es lo que trato de que las personas vean, ese público vea en mi trabajo. Ese sería el negro heredero del esclavo. Sí. Uh-huh. Es el hijo presente. Ha hecho una gran multitud de instalaciones que se han podido ver en Europa y en Estados Unidos. En algunas denuncia, por ejemplo, el incendio de pueblos en Nigeria, el secuestro de escolares, ¿no? Por el grupo terrorista Boko Haram, o también la muerte en el Mediterráneo de los migrantes africanos. ¿Qué nos quiere denunciar? ¿Una esclavitud moderna? ¿Qué quiere...? Bueno, es que en el caso de lo de Boko Haram, con lo que sucedió con las niñas, o con lo que sucede aún, porque es una noticia permanente, quemar aldeas con personas viviendo dentro, es triste porque la mayor cantidad de esclavos que llegaron a Cuba provienen de Nigeria, los Yoruba. De ahí nuestra religiosidad, el panteón Yoruba, que lo tenemos intacto, es un patrimonio que tenemos. Es triste que hoy, en este siglo XXI, todavía estemos despedazándonos, ¿no? Por decirle de alguna manera. Y eso me impactó y a partir de ahí salió esa pieza, Ciudad Quemada, que la he replanteado, la he rehecho de diversas maneras. La he puesto, bueno, en Cuba, en Sudáfrica, aquí en París, en muchos lugares que me he podido... ¿Y en Nigeria? ¿Hay intercambios con Nigeria? No he podido con Nigeria, no. Con Angola sí, con Sudáfrica, pero con Nigeria no he podido. ¿Le gustaría ir a Nigeria? ¿Nunca ha estado en Nigeria? Nunca he estado en Nigeria. Que es la tierra finalmente de una parte, ¿no? Sí. Porque tienen otras partes. Sí. Me gustaría. Pero bueno, ahí estamos en el intento, en la lucha, por hacer un mundo mejor. Bueno, pues nos quedamos con esta frase. Roberto Diago, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.